Muy bienvenidos. Vamos a seguir o a continuar estudiando, analizando y meditando en la palabra de Dios en el libro de Efesios, pero ahora se pone interesante. Si bien venía interesante, a partir del capítulo número 4, hace un quiebre la epístola. Se hacía el correcto para hablar el vago. Hace un quiebre acá, la carta de Pablo hace un quiebre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 3 inclusive venía diciendo los beneficios que tenemos los hijos de Dios. Pero con esos beneficios vienen responsabilidades. Cosas que nos competen a vos y a mí el realizar como hijos de Dios. Entonces la carta de Pablo a partir del capítulo número 4 hace un quiebre. Como que dicen, bueno, hasta acá todo lindo, todo lo beneficioso, todo lo agradable, todo lo que es por gracia, todo lo que recibimos como regalo de parte de Dios, pero ahora le toca a usted. Y hoy nos dice Dios a nosotros, ahora le toca a ustedes. Con todos los beneficios que ya le añadí, porque por eso Pablo explicó que tenemos el poder del Espíritu Santo, que tenemos que estar arraigados en amor, que ya hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales. Bueno, Pablo ya le dijo todo lo lindo, todo lo agradable y todo lo que recibimos por gracia. Eso ya está asegurado porque proviene de Cristo. Ahora viene nuestra parte, vivir en esa realidad. ¿Vieron que siempre decimos vivir en la realidad que aprendemos? Bueno, Pablo lo hace bien práctico ahora y bien claro a lo de Efesios, a partir del capítulo 4, cómo vivir en esas bendiciones espirituales, en esa salvación que hay por gracia, cómo debemos expresarla en nuestras vidas. Y lo primero que hace, recuerden que lo último que estudiamos el domingo pasado es arraigados y cimentados en amor. ¿Recuerdan que debemos vivir en esa realidad, en amor? Bueno, inmediatamente vamos a ver lo que dice Pablo, después de esa realidad que vimos la semana pasada. Para eso vamos a leer Efesios 4, del 1 al 6. Y si querés anotar el título es llamado que recibimos, el llamado que recibimos. Amén. Vamos a leer del 1 al 6 del capítulo número 4 de Efesios. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Rápidamente podemos ver un Padre, una fe, una esperanza, y eso habla de un mismo sentido, de unidad. Los hijos de Dios tenemos que estar unidos, pero vamos a ver cómo. Ese es el llamado, pero ya recibimos ese llamado. Y Pablo se lo hace bien concreto a la carta de Efesios, a estos Efesios, a los de Éfeso. Punto número 1. El llamado que recibimos es condicionante. ¿Y cuándo o qué significa que algo es condicionante? La palabra lo puede llegar a decir o lo podemos llegar a interpretar, que nos condiciona, que este llamamiento nos lleva a manejarnos de una determinada forma, para que lo entendamos. Bueno, el llamado es condicionante. ¿Y cómo debemos vivir? ¿Cómo es el llamado? Pablo lo describe y lo vamos a ver a continuación. En el versículo número 1 dice, yo pues preso en el Señor, ahí ya tenemos una condición. ¿Cómo se declara Pablo? Preso en el Señor. ¿Y qué significa eso, preso en el Señor? Que yo camino, o Él caminaba, y nosotros debemos caminar sujetos a la voluntad del Señor.
Recién cantamos muy alegremente que mengue yo para que crezcas tú. Quiero más de ti, decíamos. Y eso significa. Eso, en otras palabras, es preso del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que Él crezca en mí para que yo mengue en mi voluntad, mis deseos mezquinos y demás, para caminar de acuerdo a su voluntad. El primer condicionante es, o la primera condición por la cual o cómo debe andar un hijo de Dios, es bueno, ser preso de la voluntad de Dios. Porque uno lee preso en el Señor y parece algo terrible, algo que está preso es malo. Pero esto quiere decir sujeto a la voluntad de Jesucristo. Él porque está utilizando su condición de preso natural que estaba en una cárcel, bueno, la utiliza para que los hermanos de Éfeso entiendan a lo que él va. Bueno, yo Pablo, y ahí ponerle tu nombre. Yo Pablo, yo Gerard, Gabriela, y cada nombre de cada uno ponga yo, y ahí, esa sería nuestra condición, nuestro condicionamiento. Yo, Pascual, preso del Señor, bueno, y ahí mi vida, mi llamamiento camina derechito, de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo estoy sujeto, si lo queremos traducir y entender de una mejor manera, yo, Pascual, sujeto a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Vemos que él funcionaba así, Pablo. Y rápidamente nosotros podemos pensar o reflexionar en nuestro interior, ¿preso de qué soy yo? ¿O sujeto a la voluntad de qué? ¿De mis emociones? Según como me levanto, soy hijo de Dios. Sujeto a la voluntad de mi esposa, aquellos que son pollerudos. Hago lo que me dice mi esposa. O aquellos que, un ejemplo tonto que doy, pero sucede más de lo que pensamos. Hoy hago lo que, según como se levanta mi esposa, mi esposo, mi cónyuge, dije esposa porque no porque sea así en mi caso, sino que yo soy preso de Jesucristo. Hay personas presas en distintas circunstancias, presas en adicciones, presas en malos pensamientos, toda su vida pensando mal, toda su vida menospreciando su ser, teniendo baja autoestima. Bueno, hay personas que están presas en distintas situaciones, hábitos, maldiciones familiares que están presos. Bueno, Pablo decía, yo estoy preso del Señor. Lo demás, qué paradójico, ¿no? Porque cantábamos también y su palabra nos enseña que Él nos vino a liberar. Pero en esa libertad que nos dio Él, nosotros nos sujetamos en amor. Por eso Pablo reitera una y otra vez la importancia del amor. En esa libertad que nosotros recibimos de Jesucristo, de todo eso, elegimos en amor servirle, sujetarnos a su voluntad. ¿Por qué? En agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. O si no, leete otra vez todo Efesios 1, 2 y 3, hasta el capítulo número 4, todos los beneficios que nosotros recibimos en Jesucristo. Amén. Y Él, en esa libertad que recibió, y nosotros que recibimos esa libertad, bueno, escogemos servirle, estar sujetos, presos, lo llama a Él, yo lo llamo para que nosotros lo entendamos más fácil, sujeto a la voluntad de mi Señor. Porque en esa libertad elijo servirle. Amén. Nuestro llamamiento es condicionado por estar sujetos a la voluntad del Señor, no a nuestra voluntad. Porque pobre de nosotros si estuviéramos sujetos a nuestra voluntad, a nuestro parecer, a nuestra subjetividad de las cosas, a cómo veo las cosas yo. Imagínate, si el reino de los cielos establecido aquí, que nosotros somos los encargados de extenderlo, estaban sujetos a nuestra voluntad. Frito, o a nuestras ganas, frito, o a nuestro parecer, o a la forma de ver a las personas, frito estaríamos. Pero en amor elegimos estar sujetos a la opresos al Señor o a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso requiere emociones, pensamientos mezquinos se van de mi vida, orgullo se va de mi vida, pero ahora lo vamos a ver más claramente. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. El andéis es caminar, tu forma de vivir cotidiana, porque nosotros no andamos solamente los domingos. Nosotros no somos solamente los domingos, miércoles que tenga la célula, viernes que tenga la célula, algún que otro día que me invites, no. Yo debo andar, el andar que Pablo acá manifiesta en el original necesita forma o expresa forma de vivir.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Vocaciones, estilo de vida. ¿A qué te dedicas? Bueno, Dios nos llamó a la vocación de ser sus hijos y vamos a ver cómo. Porque Él dice, ¿cómo es digno de la vocación? ¿Cómo es digno de la vocación? Se ve que hay una manera de caminar esta vida de Cristo o de nueva criatura, para que lo entendamos. Hay una manera. Y eso afecta a toda nuestra vida. A toda nuestra vida. No solamente a la vida eclesiástica o a la vida que podemos realizar acá abiertamente los domingos. Afecta a toda nuestra vida. A toda nuestra vida. Amén. Y acá ya entra un tema de ética cristiana, que es andar con o tratar de sujetarnos lo mayor posible a la voluntad de Dios. Porque toda la vida de un cristiano que no se sujeta a la voluntad de Dios, bueno, no es ético. Para resumirlo, es un tema que algún día vamos a hablar cuando vamos creciendo o vamos haciendo los distintos escalones que tiene nuestra iglesia establecidos de estudio, bueno, así llega a todo eso, ética, moral y demás, que es más profundo. Pero vamos a quedarnos con esto. Hay una vida cristiana que se debe conformar o sujetar o amoldar lo más posible a la voluntad de Dios, a lo que a Dios le parece agradable. Amén. Afecta a toda la vida. Es tan condicionante estar preso sujeto a la voluntad del Señor que afecta a toda nuestra vida. Lo que hago en mi vida diaria, todo lo que, representante ahora en unos pocos segundos, todo lo que hace en la semana. Bueno, lo que hago, bueno, da gloria a Dios en la forma que lo hago. O le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios. En la forma que yo realizo o me conduzco todos los días, en todo momento. Amén, porque como siempre damos el ejemplo del trabajo, ¿puedo darle gloria a Dios con mi trabajo o puedo no darle gloria a Dios con mi trabajo? ¿En qué sentido? Falseando datos para no quedar mal, haciendo facturas truchas para ganar un poquito menos. Bueno, todo lo que hago cotidianamente, bueno, tiene que ser condicionado al llamamiento que recibo, acorde a lo que creo. Bueno, representamos en nuestra vida, bueno, todo lo que hago en lo laboral, como padre, como madre, como hijo, ¿agrada o no a Dios? ¿Está sujeto a la voluntad de Dios o no está sujeto a la voluntad de Dios? Después, en la carta de Efesios sigue Pablo desarrollando la tarea del padre, de la madre, del hijo y de todo lo demás. Pero él va de a poco introduciendo realidades que la iglesia esta debería, que estaba en sus inicios, que se estaba forjando, debían vivir. Entonces, ¿qué le dice? Bueno, este llamamiento que recibimos, bueno, afecta a toda la vida. ¿Cómo? Dirá lo de Éfeso, como quizás nosotros nos preguntamos, bueno, en todo lo que hago, en todo lo que vivo, en todo lo que digo, es muy importante lo que digo también, lo que expresan mis labios cotidianamente. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Y qué habla mi boca? ¿Verdad de Jesucristo? Habla de jefe cuando no está, habla de la suegra, y somos más propensos a eso. Bueno, ¿de qué habla? ¿De qué habla mi boca cotidianamente? ¿Le da gloria a Dios? ¿Proclama el Evangelio? Dice que la boca está el poder dar muerte o el poder dar vida. Y esto no quiere decir te vas a morir, te vas a morir. Ese tipo de poder no. Dice que con nuestra boca podemos dar vida en el sentido de podemos decirle a alguien, Jesús te ama, o podemos acabar con su vida diciéndole, sos una basura, no servís para nada. Bueno, en ese sentido. Bueno, ¿qué lanzamos a las personas que nos rodean? ¿Lanzamos vida a nuestros labios o lanzamos muerte? No solamente con decirle, oh, qué bien te veo, voy a estar orando por vos, Dios te bendiga, conocer a Jesucristo cambió mi vida. Esas son palabras de vida para las demás personas.
que viven en muerte como vivíamos nosotros. Bueno, como hijos de Dios, este llamamiento que recibimos, estamos condicionados, o deberíamos estarlo, bueno, que nuestros labios también puedan dar vida, puedan bendecir y puedan ayudar a las personas. ¿Y cómo, pastor? Y escuchando sus problemas y aconsejándolos, les das vida. Y no te desesperé. Sabés que en Mateo dice que no te afanéis por nada, ya eso es demasiado, ¿no? Pero vos sabés que la palabra de Dios dice que no nos debemos preocupar demasiado, porque Él tiene el control de todo. Y ya con eso le cambiás el día a la persona. Animate y vas a ver cómo va a cambiar la realidad de los compañeros de trabajo, jefes, jefa, empleados, según nuestra conveniencia, amigos, vecinos, que vos veas mal, decirle, aconsejalo, animalo, desafíalo de parte de Dios. Y Dios te va a respaldar. Pero este llamado que nosotros recibimos es condicionante a que todo nuestro ser completito sea rendido a la soberanía de Jesucristo y actuar en consecuencia. Otro aspecto que condiciona es con quiénes me junto, y después lo vamos a ver muy bien, porque acá está hablando de unidad. Si vos lees el título del capítulo, dice la unidad del Espíritu. Y después va a decir guardar la unidad, soportándonos unos a otros. ¿Por qué dice soportando en la iglesia si somos todos personas que se comportan bien? Dios va a ir añadiendo personas y distintas personalidades y nosotros debemos guardar esa unidad. ¿Cómo? Lo vamos a ver a continuación, no nos apuremos. Pero va preparando el terreno, Pablo. Está diciendo, este llamamiento que recibiste te condiciona a vivir, a hablar, a juntarte con personas que tengan el mismo sentir con vos, que vos. Acá aplica perfectamente, dime con quién anda y te diré quién eres. Es una realidad. Es una realidad. Si vos te juntás con personas que engañan a su esposa, ¿y qué vas a qué vas a estar inclinado? Y si no estás inclinado, estás escuchando, estás sabiendo y sos partícipe. Sos partícipe necesario. ¿Me entienden? Debemos estar atentos con quién nos juntamos. ¿Esto qué quiere decir? No te juntes con nadie que no acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. No, todo lo contrario. Si no, ¿cómo van a recibir el Evangelio? Está diciendo, bueno, para realizar este llamado que vos recibiste, tenés que tener comunión, tenés que tener cercanía, tenés que tener amistad con personas que sean hijos de Dios. ¿Se acuerdan que decía un cuerpo, un espíritu, un Dios? Está hablando de personas que tienen una sola manera de ver y de pensar, que es Jesucristo. ¿Andarán dos por el camino si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra? No, es imposible. Es imposible que de una misma fuente, dice su palabra, salga agua dulce y agua salada. Es imposible que dos cosas que se oponen estén de acuerdo. Es imposible. Entonces debemos tener unidad como iglesia y como hijos de Dios. Amén. Es una vocación de vida. Nuestra vida entera tiene que estar rendida a guardar la comunión con los hermanos y a obedecer y ser sujetos a la voluntad de Cristo. Amén. Este es el punto número 1 recién. Es condicionante. Quédense tranquilos que son 3 nomás. Es condicionante. ¿No? El llamado que recibimos es condicionante. ¿Por qué? Por todo lo que vimos. Una manera de vivir transformada, para resumir todo lo que dijimos. Punto número 2. El llamado que recibimos es para andar diferente. Para andar diferente. Vemos, y si vos prestas atención a las personas que no han conocido a Jesucristo, ¿cuál es su andar? Pero vamos a ver cómo debería ser nuestro andar, o cómo tendría que ser nuestro andar como hijos de Dios. Mirá lo que dice en el versículo número 2 y el versículo número 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, ahí ya tenemos dos aspectos. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir este llamado que recibimos? Humildad y mansedumbre.
¿Humildad qué es? No creerse superior a los demás, básicamente. En el original quiere decir sentirse pequeño, pero no que no vales nada, sino que en Romanos va a decir algo como Pablo, algo como que no te creas mejor o mejor que los demás. Tranquilo, tranquilo. Ya Pablo se lo explicó, si sos salvo, si tenés salvación, si sos algo y podés hacer algo bueno es por gracia. Así que con humildad, manejémonos con humildad. Si podés hacer algo correctamente es porque proviene de Dios. Humildad y mansedumbre, reconociendo que no somos más que nadie. Si somos algo, podemos hacer algo, y no me voy a cansar de decirlo, es por la misericordia y la gracia de Dios. Segundo ítem, con mansedumbre. Ay, ahí nos pegó en el ojo a todos. ¿Cómo debemos guardar esta unidad? Con mansedumbre. Mansedumbre es quedarte quieto o quedarte tranquilo en situaciones que antes te exasperaban, que antes te hacían poner los pelos de punta. Con mansedumbre. Debemos guardar la unidad de la iglesia con mansedumbre. Dice soportándonos. Oh, parece algo raro, ¿no? Tener que soportar a los hermanos de la iglesia. ¿Alguna vez se te cruzó por la mente, no, a este no lo soporto? Bueno, como hijos de Dios tenemos que aprender porque es muy, hay que leer con atención y si y estudiamos palabra por palabra no nos vamos mal acá. Pero dice con toda humildad y mansedumbre, no con un poco de humildad y con un poco de mansedumbre, que en toda humildad y mansedumbre. Y ese es el carácter de Cristo. Dice en Mateo, Jesucristo dijo, sean humildes y mansos como yo. Gloria a Dios que un día lleguemos a ser humildes y mansos como Él. Que cuando lo escupían, lo estaban crucificando, Él intercedió por esas personas. Dios no le tenga en cuenta este pecado. ¿Te ves? Nos vemos nosotros que cuando nos estén atacando diciendo, no, Dios te bendiga. ¿Nos vemos? Bueno, como hijo de Dios, tendríamos o tenemos que aspirar a eso. Pero lo interesante es que acá dice entre hermanos, porque estamos guardando la unidad entre los santos acá, Pablo lo que está diciendo. Entre los hermanos lo tenemos que soportar también. Como decía hoy, somos todos buenitos, Dios ya nos transformó. Bueno, no hay ni uno. Perdón, lo tengo que aclarar entre paréntesis. Pero es para que entendamos el concepto. Si somos todos, adoramos a Dios, levantamos las manos, oramos todos los días en nuestros hogares, ¿por qué nos tenemos que soportar uno? Tenemos que guardar la unidad. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando en nosotros, sigue cambiando nuestro temperamento, sigue cambiando nuestra forma de conducirnos, todo lo que traíamos anteriormente, toda una vida criado y pensando de una forma y ahora tenemos que cambiarla de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces debemos soportar. ¿Y soportar cómo dice? Con paciencia. Mansedumbre, paciencia, son todos frutos del Espíritu. Galatas 5:22, si querés buscarlo. Es el resultado del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si nos falta paciencia, hoy hablamos por ejemplo, a mí me falta paciencia para arreglar las cosas y mi familia lo sabe. Bueno, pero Dios trabajó en mi paciencia en soportar a los hermanos. Dice soportando con paciencia. Así que tengo que aguantar una y otra vez desaires, que no me saluden quizás, qué sé yo, que tengan un mal día como lo he tenido yo ayer y no me traten como todos los domingos, qué sé yo, diferentes situaciones, pero yo debo aprender a soportar. ¿Y sabés por qué debo aprender a soportar? Porque los demás me soportan a mí. O sos tan transformado por el espíritu que no necesitas que nadie te soporte. O no tenés nada más que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Entonces, si yo lo entiendo así, yo tengo que mejorar algo. Entonces los demás también están en un proceso de mejorar, al igual que yo.
No son extraterrestres que Dios plantó acá y vinieron ya con el carácter de Cristo. No, son personas como vos y yo que Dios está transformando su carácter. Entonces, si yo debo soportar es porque a mí también me soportan, ¿o no? O no tenés que cambiar más. O vos tenés que cambiar igual que yo. Todos debemos cambiar. Por eso dice soportando con paciencia. Acá Pablo lo que está diciendo, tenemos que guardar la unidad de la iglesia, pero esto es una tarea nuestra. Dice guardar la unidad de la iglesia. No dice hacer la unidad de la iglesia porque ya eso fue hecho por el Espíritu Santo. Porque si vos estás acá, yo estoy acá, que nunca en la vida nos hubiésemos cruzado, es porque el Espíritu Santo nos trajo acá. Ya Él nos unió. Nosotros esa unión debemos guardarla. Y ahí ya depende de nuestra voluntad, soportándonos unos a otros con paciencia. Así como los demás me soportan, que tengo un carácter, que pensaron que iba a describir, bueno, ahí describí tu carácter. ¿Cómo es tu carácter? No, yo soporto todo, pastor. Gloria a Dios si es así. Pero si te tiene que cambiar Dios, también tiene que cambiar a la persona que está al lado tuyo, que es hermano, que somos familia, que ya lo explicó Pablo. Vos nunca tuviste que soportar a un hermano, una hermana mayor, menor, que tiene distinto carácter que vos y convivían en una casa y se cruzaban por eso mismo. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. En la iglesia va a haber, en la comunión de los santos va a haber personas distintas a vos, pero vos tenés que guardar la unidad, soportando con paciencia. Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me hace mal? 70 veces sí. Y a un hermano que te daña sin querer, que tiene problemas como vos, que tiene situaciones adversas como vos, y que tenés soportando con paciencia. Así como te soportan a vos, que vos puedas soportar a los demás. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para andar diferente que el mundo. El mundo no te soporta. Vos le haces algo al mundo y el mundo te hace así, chau. No te hablan más, personas que no hablan más, personas que te bloquean de WhatsApp, personas que, qué sé yo, te ven venir y se cruzan de calle. Bueno, eso es el mundo. ¿Qué dice Pablo? Ustedes guarden la comunión de la iglesia soportando con paciencia. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándolo con paciencia los unos a los otros, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Ya lo explicó Pablo el amor. Arraigados, cimentados, y que seamos una expresión del amor de Dios. Amén. Es que todo esto, toda esta realidad de soportar, ser humildes, y tiene que estar basado en el amor de Cristo, si no es imposible. Porque si no el hermano me mira mal y lo voy a soportar con paciencia si yo tengo el amor de Cristo. Con mi carne enseguida va a querer reaccionar. Este no me hace, este va a la iglesia y no me saluda cuando me cruza por la calle. ¿Nunca escuchaste eso? Porque sos nuevo todavía. Porque yo lo escuché. Todos los domingos me saluda lo más bien en la iglesia y me cruza por la calle y me conoce. Somos hermanos, una familia acá y cuando nos cruzamos por la calle. Debemos guardar la unidad. Debemos guardar la unidad. Esa es nuestra tarea. Amén. Debemos guardar la unidad. Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor, en comunión. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que decíamos hoy. El Espíritu Santo ya nos unió. Nosotros somos los encargados en mantener, en guardar esa unidad. Vos y yo somos los encargados de guardar la unidad. ¿Cómo? En comunión y en paz. Y en todo lo que vimos anteriormente, humildad, mansedumbre, soportando con paciencia, en amor, con comunión y humildad. ¿Qué es comunión? No la primera y la segunda, la tercera comunión, no sé cuántas comuniones hay en otra religión. ¿Qué es comunión? Pasar tiempo juntos. Todo lo que venía explicando Pablo antes, la familia de Dios. ¿Qué es tener comunión con tu familia? Mandarle un mensajito, ¿cómo estás? Un feliz cumpleaños, hoy no te vi, ¿cómo estás? Cada vez que tengo oportunidad de estar con la iglesia estoy. Eso es comunión. ¿Cómo vas a tener comunión si no? ¿Cómo vas a tener comunión?
¿Cómo vamos a estar en un mismo sentir si no nos conocemos? Si ni siquiera saben que yo tengo 35 años. Ay, no, no mentira. Pero un ejemplo. Si no sabemos ni la edad que tiene el hermano, no necesariamente saber la edad, es un ejemplo que doy. Pero qué le gusta, de qué trabaja, no para chumear, sino para tener comunión, para saber a qué se dedica, para saber qué le gusta, qué le agrada. Eso es comunión. ¿Cómo vamos a estar en el mismo sentir, tirando el carro para el mismo lado si no nos conocemos? Es imposible, es imposible. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo, como más adelante va a decir Pablo, si no sabemos qué talento Dios le dio a cada uno, si eso se adquiere y se conoce a través de la comunión? Si yo no te veo nunca, no hablo nunca con vos, ¿qué voy a saber? ¿Qué talento, qué don, qué capacidad Dios te dio para que guardes junto a mí y todos juntos guardemos la comunión que el Espíritu Santo ya estableció? A veces somos más propensos los seres humanos a todo lo contrario de la comunión. Siempre hay algo que no nos gusta. No nos gusta cómo se predica, no nos gusta cómo se canta, no nos gusta cómo se desarrolla el culto, no nos gusta un montón de cosas. Y la palabra de Dios lo que nos enseña es a unir. Bueno, vos ves algo que se puede mejorar, porque siempre podemos mejorar, bueno, como estás establecido para guardar la comunión, como estamos viendo, bueno, aportás una idea. Estaría bueno que lo podamos hacer así. Ah, bien, hermano, gracias. Gracias por aportar a la comunión, por ayudar a guardar la comunión que ya estableció el Espíritu Santo. Pero muchas veces, si tampoco lo escuchaste es porque sos nuevo, no, no me gusta eso, no me gusta el otro. Bueno, a ver, en la sabiduría que Dios te añadió a tu vida, a ver, ¿cómo guardarías la comunión? ¿Cómo lo harías vos? A ver, porque todos estamos creciendo unánimes juntos, en comunión, en comunión, en comunión. Eso habla de cercanía, de conocimiento y en paz. Dice, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Benditos son los pacificadores, dice Jesucristo en Mateo 5, porque de ellos será el reino de los cielos. Y a veces soy el primero en buscar pleito, soy el primero en ver el defecto, soy el primero en buscarle la quinta pata al gato, cuando yo tengo que ser alguien pacifista, alguien que cuando me atacan ponga la otra mejilla, alguien que tiene que perdonar 70 veces 7, alguien que tiene que cargar la milla extra, como dijo Jesucristo. Porque en esa época a los judíos, a los romanos, si un soldado romano te veía caminando por ahí, vos eras judío, y él llevaba una carga, estabas obligado, si él te decía, lleva la carga 1 milla o 2 millas, vos estabas obligado a llevarla. Pero Jesucristo dijo, ustedes si le dicen lleven 2 millas, llevan 3, lleven 1 milla extra, porque ustedes son hijos de Dios. ¿Me entienden? Que podamos hacer esa milla extra en Jesucristo, en unión, en ser pacificadores. Lo que estaba diciendo Jesucristo ahí, no hagan la guerra, no sean alguien más que se ponga en contra de los demás, sino sean pacificadores. Unan, tu familia está desunida, bueno, vos sos el encargado de unir. Acá está Pablo está hablando claramente de la vida de la iglesia, pero también en tu familia. Nosotros debemos ser personas que unan a la familia. No te habla con tu suegra, que es el ejemplo más fácil y el más común y que siempre la suegra tiene la culpa. No, mentira. Nosotros somos los encargados de ir a hablar, de juntar. El príncipe de paz vive en vos y vive en mí. Nosotros debemos ser pacificadores, personas que unan. Mientras dependa de vosotros, están en paz con todos, dice la palabra de Dios. Y mucho más con los hermanos. Ahora fácil llevarnos bien, tener cierta comunión, pero cuando Dios añada personas, ahí te quiero ver. Cuando Dios traiga a tu vecina que no podés ver, a tu vecino que te hace la vida imposible. Cuando Dios toque el corazón de tu pariente que no te llevas muy bien y los veas acá adorando junto a Dios, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo te ves? Guardando la unión, la paz, el amor.
Y te pregunto, vas a decir, amén, pastor, sí, a ese compañero. Mirá si un día venís acá y está esa persona que ya el Espíritu Santo puso en tu mente, que te hace la vida imposible, que no puedes ver y que te gustaría no cruzarte la mano. Y está acá, adorando y levantando la mano a Dios. ¿Qué pasa en tu interior? Nada, pastor. Acá, ahora. Porque no está, pero cuando esté, nosotros tenemos que ser agentes de paz, personas que unan. ¿Se te representó alguien que puede estar ahí? ¿O no se te representó ningún nombre? Seamos sinceros. No se te representó nadie que no podés, en cierta manera, ver que pueda estar acá. Bueno, bueno, ya tenía un nombre para ir a predicar mañana. Porque nosotros somos agentes de paz, de unión, tenemos que guardar. Amén. Ese es el llamado que recibimos. Y tercer punto y último, decíamos, es condicionante el llamado, es para andar diferente y vimos cómo andamos diferente, porque si vos ves el mundo no anda en humildad, el mundo no anda con mansedumbre, el mundo no anda con paciencia, en amor, en comunión y en paz. Es todo lo contrario. Ustedes están en el mundo, dijo Jesucristo, pero no son del mundo. Por eso debemos andar diferente. Nuestro destino es la eternidad, que también lo explicó Pablo, si recuerdan. Nuestra ciudadanía está en los cielos, le dijo Pablo anteriormente. ¿Recuerdan? Por eso le vengo diciendo de que comenzamos Efesios, que presten atención mensaje tras mensaje, capítulo tras versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, cómo Pablo va hilando y preparando a la iglesia de Éfeso para que sea capaz de comprender lo que viene luego. Por eso yo no puedo agarrar la Biblia y decir, a ver, te leo hoy y así, y hoy leo primero el Rey Amén, Dios te puede hablar así, pero más sabio es agarrar o disponerme a leer la Biblia esperando que Dios me hable de una forma consecutiva. Porque si yo leo la unidad del Espíritu de Efesios 4 sin haber leído el capítulo 1, 2 y 3, no voy a entender nada. Porque para mí es imposible guardar todo lo que dijimos recién y la forma que lo debemos guardar si yo no entiendo que ya fui bendecido, que tengo el poder del Espíritu, que debo estar arraigado y cimentado en el amor, y bueno, todo lo que ya vimos anteriormente. Es imposible que yo entienda todo eso. Si yo le agarro la Biblia como si fuera un horóscopo, así, a ver. Hay algunos que nunca le apareció. Buscá tu fecha de nacimiento, no sé qué capítulo en la Biblia. Sí, no es un horóscopo la Biblia. Es palabra de Dios, escrita por obra, inspirada por el Espíritu Santo, como dice en Primera de Pedro. Uno se ríe, pero pasa. Y quizás nosotros lo hacemos sin querer. Yo voy a agarrar la Biblia y a ver, tac, es la palabra de Dios y yo debo acercarme con respeto y con orden. Dios es un Dios de orden. Y nos anima y nos desafía a andar en ese orden que Él estableció. Y por último, el llamado que recibimos es para ser miembro de la iglesia. Y es algo que muchas veces me tocó hablar con las personas. Porque no, yo creo en Dios y mi relación es con Dios. ¿Qué Dios estás hablando vos? Porque el Dios de la Biblia nos enseña que debemos andar en comunión y vivir en comunión con los hermanos y que nos tenemos que congregar y que Él vino a establecer el cuerpo y me dio dones y bueno, quiero empezar todo de nuevo. Pero nos dio capacidades diferentes para que en comunión guardemos esa comunión y crezcamos juntos. ¿A qué Dios vos le crees? ¿Con qué Dios tenés relación? ¿Con el mío? No. ¿Con el que enseña la Biblia? No. Porque Dios no nos salvó para que seamos islas espirituales, para que yo esté encerrado en mi casa y yo tengo salvación y nada más. Lo demás no. Dios me salvó para que yo tenga comunión con otros hijos de Dios y juntos que crezcamos. ¿O nunca te pasó que alguien te dijo, no, mi relación es con Dios todos los días, yo pienso en Diosito todos los días? ¿En qué Dios? ¿El Dios de la Biblia? Me parece que no. Porque si no asistías a una congregación, a un lugar que personas sean verdaderos hijos de Dios como vos decís ser, y no estás obedeciendo a Dios. No estás pensando en el Dios de la Biblia. No estás obedeciendo a ese Dios que vos decís creer. El llamado que recibimos es para ser miembro de la iglesia.
Mirá lo que dice el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Lo primero que dice Pablo en el versículo 4 dice un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Entonces, cuando alguien te diga, no, yo creo en Dios, pero no es necesario asistir a una congregación, a una iglesia, ¿qué está diciendo? No soy hijo de Dios. Porque lo que dice Pablo con inspiración divina, un cuerpo, una iglesia. O vos te levantás a la mañana y la mano está preparando el desayuno. O los pies se fueron a trabajar y vos recién te levantás. ¿Te sucede así en tu vida? Avísame porque sos sujeto a estudios científicos. Sos digno de estudios científicos o sobrenaturales. Ahí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero no sucede así. El cuerpo cómo camina, cómo anda, todo junto. A menos que sea como mi rodilla. El otro día fuimos a visitar a un varón que está enfermo, hombre mayor, y me decía, esta no me obedece. A veces somos así en la vida espiritual. El cuerpo va para allá y yo me quedo quietito, esta no me obedece, digo el hombre, por la rodilla. Yo quiero, pero no puedo. A veces somos esa parte del cuerpo que no permite que el cuerpo avance sin querer. Porque no estamos en el mismo sentir, porque no tenemos la comunión, o no creemos necesario que así sea, o no creo que la congregación necesite de mi aporte, por así decirlo, que en realidad es lo que puedas aportar mediante el Espíritu Santo a través tuyo, para dejarlo bien claro y no lugar ninguna duda. Pero ¿me entendés? Dios te puso acá y nos puso acá cada uno de nosotros con un sentido, que guardemos la unidad y que andemos como un cuerpo dice, no dice varios cuerpos. Si bien hay varias congregaciones, por ejemplo, IBEN tiene 9 congregaciones, bueno, pero somos un cuerpo. Dios lo determinó así, que hoy estemos acá para conquistar Goblan, Agote y todos los alrededores, Mercedes y todos los alrededores. Bueno, pero somos un cuerpo y debemos funcionar como tal. Después lees, si querés, Primera de Corintios 12 y ahí te habla y te explica muy bien el cuerpo y cómo funciona el cuerpo de Cristo, la iglesia, y cómo debemos funcionar. Después lo vamos a estudiar porque Pablo acá también lo deja claro, más adelante, del versículo 11 del capítulo 4. Pero no nos adelantemos. Lo que debemos entender nosotros hoy, el día de hoy, que nosotros somos un cuerpo y que debemos andar como tal. Siempre recuerdo que cuando era niño le quise pegar a una pelota que estaba en la puerta de mi casa y le erré, y le pegué al marco de la puerta de mi casa. Y el dedo chiquito se me puso así. Y mi madre amorosa, por vivo, no solo me dolía el dedo chiquito, sino también me dolía el lomo. Pero eso aparte. Pero ¿qué te quiero decir? Todo el cuerpo se enteró que el dedo chiquito estaba así. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Te duele cuando no ves a mi hermano? ¿Orás por él? ¿Te da lo mismo? ¿Verlo o no verlo? ¿Te ocupás de que el cuerpo esté unido los días que nos reunimos? ¿El día de célula te ocupás? ¿No te ocupás? ¿Te da lo mismo? Porque somos un cuerpo. Y si Dios creyó necesario que vos estés aquí, es porque creyó que es necesario que vos estés aquí y que funcione como cuerpo. Así como yo tenía conciencia de ese dolor o todo mi cuerpo, anduve rengueando todo el verano porque era en verano y yo era chico, me acuerdo patente. Pero más me acuerdo del cariño que demostró mi madre en esa situación y se lo puedo decir adelante de ese. Así igual lo va a estar escuchando porque lo escuche. Pero, ¿qué te quiero decir? No nos da lo mismo. Somos un cuerpo y estamos en un mismo sentir, en un mismo comunión y debemos comportarnos como tal. Yo me ocupo del cuerpo. Me ocupo de que el cuerpo
no huela mal en lo natural, en lo espiritual me ocupo que el cuerpo crezca, que el cuerpo, si tiene una necesidad y yo puedo ayudar, estoy ahí disponible. ¿Me entienden? Nosotros debemos ocuparnos, porque somos un cuerpo, somos uno en Cristo, somos miembros los unos de los otros, va a decir Pablo en otra epístola, los unos de los otros. Ni siquiera lo pensamos a veces. Asisto, voy, canto y listo, chao. No te veo más hasta el domingo que viene, gracias a Dios no te veo más. Ah, ese es un chiste. Aunque algunos piensen en verdad así, somos un cuerpo, todos los días. Todos los días somos un cuerpo. Amén. Y debemos caminar y andar como tal. Dice un espíritu, bueno, ese mismo espíritu que nos llamó a vos y a mí para ser salvos, también nos unió a ese cuerpo. También lo explica en 1 Corintios 12. Que Dios, mediante el espíritu, nos unió en un solo cuerpo. Un espíritu. Y vos fíjate que dice un espíritu, un mismo llamado, un Señor. Todos debemos tener un Señor que es Jesucristo. Y puesto los ojos en Jesús, como dicen Hebreos, que caminemos todos juntos. Es necesario que tengamos un mismo sentir, un mismo enfoque, una misma visión, que pido disculpas que no la estamos, por una cuestión de no adquirir los elementos necesarios, no la estamos poniendo y pido perdón. Pero debemos tener una misma meta, que es exaltar a Jesucristo. ¿Cómo? Como todo lo que ya vimos, en comunión recibiendo. Dice un mismo llamado, una misma esperanza, un mismo espíritu, un mismo bautismo. Y está hablando del bautismo del Espíritu Santo acá, no del bautismo que realizamos nosotros. Uno dice. No que cada uno tenga una forma de ver al Señor, una forma de conducirse en la iglesia, una forma, comunión. En resumidas cuentas, esto es lo que está diciendo Pablo. Juntos, unánimes, caminen como ya aprendimos. Uno, dice. Uno. Un Señor, una esperanza. Así que tenemos que unificar nuestra forma de conducirnos, nuestras formas de crecer, nuestra forma de ver a Cristo, nuestra forma. Todo debe ser uno. No dice varios, dice uno. Habla de unión. Y eso se vive o se logra haciendo todo lo que vimos anteriormente, queriendo guardar la comunión de los santos. Amén. Debemos tener un mismo, un cuerpo, un espíritu, un mismo llamado. Todos fuimos llamados a guardar el cuerpo de Cristo. Ser parte de él y guardar quiere decir cuidar que sea así. Cuidar que permanezcamos todos unidos. Cuidar y ocuparnos de que todos los miembros nos sintamos parte del cuerpo de Cristo, porque es una realidad. Todo, y si vos no sentís, dice un mismo llamado, y si todos nos sentimos esa necesidad que nos impone en el día de hoy Jesucristo, de guardar la unidad, ¿y cómo vamos a guardar la unidad? Y no sentimos el mismo llamado, si no tenemos el mismo sentir. Es imposible, porque me da lo mismo, porque no entiendo que es un cuerpo, no entiendo que debo guardar el cuerpo si no tengo este llamado. Si hoy no entiendo lo que Dios me está hablando, ¿cómo voy a guardar? ¿Cómo voy a guardar el Espíritu? Una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. ¿Y a qué va con esto de un Dios de que guarda a todos, por todos y en todos? De que adoremos al único y verdadero Dios juntos, pero para eso, para saber cómo se comporta ese Dios que está en todos, por todos y en todos, debo conocerlo. Si yo no lo conozco, es imposible que juntos podamos adorar a ese Dios. Si yo digo, hoy cantamos Dios Todopoderoso, si no me equivoco, algo así. Bueno, sí, yo sé que Dios es Todopoderoso, pero lo conozco como Dios Todopoderoso. Vivo como que Dios es Todopoderoso.
que me puede fortalecer en mi debilidad, como le dijo a Pablo. Pero para yo vivir, para vivir esa realidad, debo conocerlo a Dios. Si yo no tengo una comunión con ese Dios verdadero que está en todo, por todos, y dice sobre todo, por todos y en todo, si yo no tengo comunión con Él, muy difícil es que pueda tener comunión y guardar la comunión con los hermanos. Porque todo el resultado de la vida que nosotros debemos realizar, que vimos hoy como, es resultado de mi comunión con Dios, con Jesucristo. Porque si no, esto se vuelve imposible. Mi vida es transformada a partir de mi cercanía con Jesucristo y mi comunión con Jesucristo. Entonces mi vida es transformada por esa comunión o resultado de esa comunión y la puedo expresar con los hermanos que también son transformados por esa comunión, por ese mismo espíritu, por esa misma esperanza, por esa misma fe. Quedó para el final como lo principal, digamos, porque para guardar esa unidad que decía Pablo, es necesario que yo guarde mi vida personal con Jesucristo. Y el resultado de esa vida personal va a ser que pueda guardar la comunión con mis hermanos. ¿Por qué? Porque el resultado de la vida personal de mi hermano va a ser que me pueda soportar a mí. Y el resultado de mi comunión con Jesucristo va a ser que yo pueda soportar a mi hermano. Espero ser claro. Pero nuestra vida es transformada con mi comunión con Jesucristo, con Dios, a través de su palabra. Y como resultado de esa transformación puedo vivir esta realidad. Si no, es imposible. Si yo vengo el domingo que viene sin haber leído la Biblia, sin haber tenido comunión con Dios, sin haberlo buscado sinceramente todos los días, ¿cómo voy a soportar? ¿Cómo voy a vivir arraigado en amor? ¿Cómo voy a vivir cimentado en amor? ¿Cómo voy a tener una esperanza? ¿Cómo voy a entender que es un cuerpo la iglesia? Si eso es resultado de la transformación de nuestro entendimiento. Amén. Oramos para culminar. Siempre le digo a mi esposa, voy a tratar de ser breve. Y oren por mí en ese sentido. Pero oramos. Amén. Soportando. Capaz que es una manera de soportándonos unos a otros. Tienen que soportarme a mí. En este sentido. Bueno, gloria a Dios que esté trabajando con su paciencia y con su longanimidad a través de mí. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas claramente, pero siempre te pedimos que podamos vivir lo que entendemos y que a través del poder de tu Espíritu Santo podemos mantener esta unidad que entendimos a la luz de tu palabra, que es necesario que guardemos porque somos un cuerpo, porque tenemos un Señor que claramente murió por nosotros para establecer la iglesia, para que caminemos como cuerpo suyo bajo la guía de tu Espíritu Santo. Te pido que esta unidad de la cual hablaba Pablo a los de Éfeso pueda reinar, Señor, en la congregación de Gowland, para que podamos extender tu reino, para que los demás puedan ver cómo fluye el amor en esta congregación, yendo en busca de los perdidos. Ayúdanos, Señor, perdona nuestras, Señor, faltas, nuestros pecados, y perdón si no estamos siendo diligentes en guardar, en mantener esta comunión, esta unión que tú ya has establecido a través de tu Espíritu. Padre mío y Dios bueno, y como hijos tuyos también intercedemos por los miembros del cuerpo que no están asistiendo para que quites todo impedimento de sus vidas, aún de sus corazones, o que sean ajenos de eso que le está impidiendo el llegar, para que como cuerpo vivo de Cristo que somos podamos alabarte y trabajar juntos en pos de compartir el Evangelio. Gracias te doy por este tiempo y te pido que te sigas glorificando en cada una de nuestras situaciones para que te demos toda la gloria y toda la honra solamente. Y oramos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso a Dios.